De manera muy grata a don Pelegrín Castillo, quien es vicepresidente del Partido Fuerza Nacional Progresista, ex diputado de la República Dominicana y un conocedor de no solo el tema haitiano, sino el tema internacional. Bienvenido, don Pelegrín, ¿cómo está todo? Muy contento de encontrarme aquí. Muchas gracias por la invitación. Y un saludo al el público. Senador salió huyendo. Y obviamente un saludo a mi amigo Luis José González Sánchez. Luis José González Sánchez salió huyendo porque usted que ahora que vamos a tratar los temas de la frontera, yo quería que él hubiera estado aquí. Claro, él debió estar aquí. Se quedó, se le pegan las Debió estar aquí. Bueno. Don Pelegrín, ¿cómo describir de manera llana la situación haitiana? República Dominicana, Haití, cierre de la frontera y todos los esfuerzos que está haciendo el Estado Dominicano. Mira, es una situación extrema, muy grave, pero no es una situación que se ha configurado a partir de un proceso espontáneo, sino que ha habido mucha planificación, ha habido mucha premeditación, organización detallada, que tiene un objetivo: generar un escenario de caos, violencia en Haití, que termine favoreciendo una intervención internacional de carácter humanitario, obviamente después que corra mucha sangre, y después, si República Dominicana se niega a abrir sus fronteras, como está planificado por el Instituto Nacional de Migración desde 1919, perdón, desde el 2019, entonces hacer también una intervención de este lado de la isla, ya sea en toda la parte oriental o ya sea en la zona fronteriza. Porque el plan que elaboró el Instituto Nacional de Migración con fondos del Departamento de Estado y la asesoría de la OIN y la ACNUR está enfocado en un escenario de guerra civil en Haití. ¿Y si usted prevé una guerra civil? Pero ya hay una guerra civil de baja intensidad. Lo que cabe esperar ahora en este escenario es que esa guerra se escale a territorio dominicano, a una guerra civil de alta intensidad. Hay muchos factores que están confluyendo ahí. No hay un polo de autoridad, no hay un monopolio de la violencia. Eso se agravó con el retiro de la MINUSTA. Cuando se retiró la MINUSTA, se alegó que fue por la decisión de Trump de recortar fondos a Naciones Unidas. Y ellos recortaron en Haití. Entonces, en ese momento había una contradicción muy intensa en la lucha política en Haití, porque había un movimiento popular pidiendo la renuncia del presidente Martelly, Moïse, el equipo, porque salía Martelly, llegaba Moïse, y entonces ese movimiento quería tomar el poder con apoyo de Cuba, de Venezuela, de los aliados del continente. Y el punto central de ese debate fue el manejo de Petrocaribe, de los fondos de Petrocaribe, por parte de Martelly, de Moïse, de funcionarios del gobierno. Eso duró 17, 18, hasta el 19. Incluso hasta el 20 había manifestaciones. Para reprimir ese movimiento, una vez retiradas las fuerzas internacionales, el gobierno de Moïse, porque no hay ejército, la policía es insuficiente, está muy limitada, muy precaria, precarizada deliberadamente. Entonces, le dieron fuerza a las bandas o a los grupos paramilitares, que yo prefiero usar más la denominación los grupos paramilitares. ¿Por qué los grupos paramilitares? Porque
al frente de cada grupo que se ha ido formando hay fundamentalmente un militar que fue miembro del ejército o que fue miembro de la policía. Que fue parte de alguna fuerza. Barbecue, el más emblemático, Sí. incluso el más proyectado internacionalmente, Tiene cierta preparación. está entrenado como Militar. oficial de policía de cierto nivel. Hay un personaje que incursionó en la política, venía de la policía, del ámbito militar, el comandante Guy Philippe. Los norteamericanos en un momento dado se lo llevan preso por tráfico de drogas, recién electo senador. Y el hombre va a retornar probablemente en los próximos meses o en el marco de la crisis va a aparecer en Haití, porque ya está liberado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, hay una guerra, un potencial de guerra civil. ¿Quién lo dice ahora últimamente? Porque eso, los informes están ahí desde hace tiempo. China, el representante de China en el Consejo de Seguridad. ¿Y por qué China? No, que lo expresa, Sí. explica. Cuando ¿Por qué? explica por qué su posición de no apoyar, Una porque intervención China se abstuvo de votar. de la intervención. No vetó, pero tampoco apoyó. Se Entonces reservó. ellos explican por qué y dicen que hay una situación extrema de violencia muy peligrosa, ya lo dijo incluso hasta el jefe de la oposición de Kenia, que vienen ellos a hacer a un país tan peligroso como Haití. ¿Por qué es tan peligroso? Bueno, porque Ellos no tenían la magnitud del tema. porque desde el 17 y aún antes, a Haití están fluyendo corrientes diversas que se están organizando para un combate, para una lucha, y sobre todo los elementos de la lucha. Muchas armas modernas, tanto o más modernas que las que puede tener el ejército, las Fuerzas Armadas Dominicanas. Pues están armados hasta los dientes. Flujo de armas hacia Haití, municiones, con equipo de comunicación moderna. Uno cree que no, pero en Haití hay muchos teléfonos satelitales. Pero ¿y cómo consiguen ese suministro? Mira, es que no nos confundamos. En Haití, desde hace mucho tiempo, confluyen muchas fuerzas. Las conexiones internacionales. Internacionales, europeas. foráneas, pero también están las fuerzas del crimen organizado. Desde mediados de los 50 ya el crimen organizado. ¿Y el financiamiento? ¿Cómo se financia eso? Bueno, porque eso es el increíble. crimen organizado tiene todos los recursos necesarios para financiar esa guerra, ese conflicto. Tiene todos los recursos. Haití, en los libros de investigación sobre el avance del crimen organizado en las diferentes regiones, está clasificado como un estado almacén de droga, Ay, Dios mío. un narcoestado. Hay que recordar, solamente hay que recordar un episodio en los tiempos de Duvalier. Había una unidad de las Fuerzas Armadas haitianas, el grupo élite llamado Leopardo, que su comandante, ahora no recuerdo el apellido, era un gran líder, pero el recurso que tenía para ese liderazgo se lo daba el narcotráfico, porque la nómina de ese grupo de fuerzas especiales del ejército haitiano lo pagaba el narcotráfico a través de ese oficial. Y tenían el control de Haití. Claro, esa droga que llega a Haití, como almacén, luego va a la costa este de Estados Unidos o va a Europa. Pero el canal para el envío es República Dominicana. Don Es Pedro, República y- Dominicana. Ingresa a Haití y sale por República Dominicana. Claro, una buena parte pasa así. Además, ahí va mucha gente a lavar dinero, a esconderse, a enfriarse. Sí. En otras palabras, ahí hay, lo voy a resumir, un escenario de mucho peligro para la República Dominicana. Las medidas del gobierno
yo creo que son apropiadas. De hecho, yo le he pedido al presidente que, además de esa que tomó, tome una que debió tomar de primero. Porque él está diciendo, el presidente está diciendo, no hay solución dominicana al problema haitiano. Y ha dicho, yo no voy a aceptar el plan que elaboró el gobierno pasado del Instituto Nacional de Migración. Él no se está acogiendo a ese plan. No, él dijo que lo desechaba, que el gobierno no lo asumía. Pero yo al presidente le digo que los actos de los gobiernos se deshacen por otros actos. Así que no es que no lo use. El Ministerio de Interior autorizó en el gobierno pasado que se hiciera ese estudio en el Instituto Nacional de Migración. Ese plan se llama Plan de Contingencia sobre Flujos Masivos de Migrantes. Ese plan se armó para abrir la frontera. Eso contempla todo un protocolo en torno a cualquier crisis. Y sobre todo la disposición del Estado Dominicano de abrir las provincias fronterizas para recibir refugiados. Ahí me detengo. La diferencia entre una solución humanitaria y una intervención militar como la que se va a hacer, las implicaciones que tiene, para poner un poquito en contexto a la población, porque tienen contextos diferentes. Mira, ahora mismo lo que la ONU autorizó es algo, vamos a decir, que se sale de la norma. Claro, hay que reconocer que la ONU ya había autorizado varias veces misiones en Haití y terminaron en un quebradero de cabeza, en una fuente de escándalo, en unas situaciones de desprestigio para la propia ONU. Entonces, ese fue el alegato que se usó, que los haitianos no quieren más presencia de cascos azules porque les recuerda el cólera que trajo la ONU a través de tropas de Nepal. Yo quiero saber si vienen ciertas enfermedades de África para la región, aunque sean africanos, sí, si los haitianos van a agradecer que, por ejemplo, venga una enfermedad de esa propia de alta mortalidad para Haití. Aunque lo traigan los africanos, no creo que los haitianos lo vayan a agradecer. Hubo violaciones de menores por tropas de Uruguay. Hubo situaciones bastante difíciles que involucraron a las tropas de Brasil. Recuerden que el jefe de la misión brasileño, general brasileño, se suicidó. Se suicidó en Haití. O sea, hay unas situaciones que se dieron en Haití que aconsejaban que se buscara otra modalidad y que no se siguiera con la marca Naciones Unidas, porque esa marca tiene un historial una historia de fracaso, de frustración terrible. Ahora, lo que se está proponiendo, la primera pregunta elemental, el secretario general de ONU, Antonio Guterres, recomendó una fuerza robusta. La pregunta que uno que procede, ¿puede Kenia, con 1000 policías, encabezar una fuerza robusta en Haití? ¿Quién promueve quién promueve ese interés? Mira, ¿por qué quieren involucrar a África? Mira. Pero ellos supuestamente son expertos en ese tipo de conflictos, Kenia. Kenia ha estado bregando con el tema de Somalia. Como es vecino de Somalia, ha estado bregando con ese problema y ha superado problemas internos parecidos a los que tiene Haití. Y ellos se ofrecieron. Y recuerden que en la región de los Grandes Lagos, bueno, yo lo pongo como ejemplo para que se vea los problemas que genera la política ideológica y la política zigzagueante de Estados Unidos. En un momento dado,
los destinos de Somalia, Ruanda y Haití se cruzaron en el año 1992, 93. Me explico. En Somalia, las tropas norteamericanas habían ido un día de acción de gracia por decisión del presidente Bush, supuestamente a apoyar a la ONU. Eso fue que fueron, para restablecer las líneas de abastecimiento de alimentos y medicamentos. Se estaban muriendo 10.000 personas diarias de hambre. Y las tropas del general Mohamed Farraidi estaban atacando a las tropas de Naciones Unidas, le estaban quitando los medicamentos y los alimentos a la población. Y entonces Estados Unidos quiso, después de la guerra del Golfo, demostrar que ellos no solamente lideraban intervenciones para proteger el petróleo, el suministro de petróleo, sino que también lo hacían por fines humanitarios. Y mandaron tropas allá. Eso duró unos meses y se produjo entonces aquel episodio que está registrado en la película La caída del Halcón Negro, donde se mueren 18 soldados norteamericanos y son, vamos a decir, sus cuerpos son mutilados. Y todo eso en televisión americana. En los Estados Unidos salieron huyendo de Somalia, pero oye, ¿hasta dónde va esto? Eso fue en Somalia. Eso generó en Estados Unidos un reflejo de no involucrarse fácilmente en ese tipo de conflictos. Sin embargo, para esa época, Estados Unidos había derrocado aquí en la zona a Aristides la primera vez. Y cuando llega Clinton, lo derrocó Bush, la CIA, y con Clinton surge la necesidad de reponer a Aristides. Y Clinton entra en un conflicto con la CIA. La Casa Blanca cuestiona por la decisión, por el derrocamiento, bajo la influencia de la diáspora haitiana. Observen esto, que son los mismos actores que están ahora. La diáspora haitiana, el caucus afroamericano, que entendía que Aristides lo habían derrocado por ser un régimen racista, y los liberales del Partido Demócrata, que ahora son los radicales del Partido Demócrata, deciden, bueno, hay que reponer a Aristides. Y viene ese debate entre Casablanca, CIA. En el interín, en lo que Clinton está empeñado en reponer a Aristides, porque ese es su compromiso con estos grupos, compromiso ideológico, la CIA le da un informe de lo que pasa en Ruanda, de lo que puede pasar en Ruanda. Se lo da varias semanas antes y le pide que intervenga. Y Clinton, como está en conflicto con la CIA, no le hace ningún caso al informe, ni siquiera lo lee. Y se produjeron, la CIA se quedó corta porque estimaba la muerte de 500.000 de personas en un genocidio, y fueron 800.000, algunos dicen que 1.000.000 de Hutus o de Tutsis que apoyaban a los Hutus en menos de una semana, después de la muerte de los dos presidentes, el presidente de Ruanda y Burundi, que lo mataron en el aeropuerto con un hecho que todavía no se sabe. Entonces, ¿quiénes estaban atizando el conflicto ahí en los Grandes Lagos? Bueno, como la Unión Soviética estaba ya desintegrada, el campo socialista estaba desintegrado, Francia e Inglaterra volvieron a su vieja política de tener aliados locales para tener zonas de influencia. Los franceses estaban armando a los Hutus y los ingleses estaban armando a los Tutsis de los países vecinos que producían incursiones en Ruanda. Para generar ese conflicto. Entonces, ellos no querían generar la matanza, pero terminaron generando la matanza. Entonces, fíjate cómo se cruzan los destinos. Ahora es a la inversa. Ahora, el grupo del Departamento de Estado, que dirige ahora la política de Estados Unidos, igual que la gente del Consejo Nacional de Seguridad, tiene una idea de las relaciones insulares marcada por una ideología racialista. Y ellos, de alguna manera, han comprado el relato de la diáspora haitiana.
del caucus afroamericano y de los radicales del Partido Demócrata de que la solución dominicana al problema haitiano es un acto de justicia histórica. Porque ese plan viene caminando desde mediados de los 80, se perfiló más en esa crisis del 94 y siguió reforzándose hasta el presente, pero la historia está demostrando que ese plan, ese esquema de relaciones, ni ayuda a Haití y no desestabiliza a a la República Dominicana. Tenemos que hacer una pequeña pausa, don Peregrín. Hay dos preguntas que le quiero dejar. La solución humanitaria significa que República Dominicana pudiera ser obligado a aceptar éxodo haitiano. Y lo segundo, si el canal es una excusa para motivar toda esa historia que usted ha hecho. Vamos a una pausa, estamos conversando con Peregrín Castillo, La Mañana con Darius. Vamos aquí. Don Peregrín, le dejaba dos preguntas y le voy a agregar otra. Le decía, la solución humanitaria obligaría a la República Dominicana a aperturar la frontera, y la otra, ¿qué nosotros no sabemos? Es decir, ¿qué cosas el dominicano no sabe conforme al conflicto entre República Dominicana y Haití? ¿Qué tan preocupante pudiera ser lo que ocurre? Bueno, la primera pregunta, el Estado dominicano no está obligado a abrir sus fronteras. Frente a una solución humanitaria, no. No. Hay fórmulas que el Estado dominicano puede agotar, puede usar, proponer a la comunidad internacional para dar respuesta a una crisis de esa naturaleza. Pero no tiene que ser con la apertura de su frontera, porque hay muchas razones históricas, culturales, de seguridad, que aconsejan que el Estado dominicano no acepte nunca la apertura de campamentos. El doctor Joaquín Balaguer en el año 1993 desestimó la presión norteamericana. El gobierno norteamericano presionó para la apertura de campamentos. El doctor Balaguer se negó, pagó un precio, porque los norteamericanos no le perdonaron que se negara. Pero era necesario adoptar esa posición, porque si lo hubiéramos aceptado, en realidad lo que hubiera pasado era que desde esa época esos campamentos estarían ahí, como han estado los campamentos palestinos en el Líbano, en otras zonas del Medio Oriente, para mencionar eso, o los campamentos de zonas de conflicto, de décadas, porque esas son fórmulas que se buscan. Nosotros no podemos ser el Estado pivote, el Estado tapón de la crisis haitiana. Cuando el presidente ha insistido que no hay solución dominicana al problema haitiano, ese es el discurso oficial, en realidad le está diciendo al gobierno norteamericano, ocúpense, a las potencias, a las Naciones Unidas, a la OEA, miren, la solución hay que buscarla a través de una fórmula de internacionalización que realmente no se ha intentado nunca. En el año 2010, después del terremoto, se hizo una cumbre aquí en el este. Vino el presidente Clinton. Se acordó que el presidente Clinton y el presidente Bush iban a ser dos presidentes americanos los que iban a dirigir el proceso de reconstrucción de Haití. Y resulta que ese fue el gran fracaso de la comunidad internacional, porque había una oportunidad histórica de coger y levantar esa nación, levantar sus bases nacionales que estaban destruidas antes del terremoto, y eso lo sabía todo el mundo. Entonces aprovechar el escenario extremo, la tragedia, vulnerabilidad. La vulnerabilidad, bueno, vamos a levantar este país y hacerlo relativamente funcional por un periodo largo. ¿Qué fue lo que hizo Clinton? Bueno, Clinton se dedicó a hacer negocios, a atraer inversionistas, a hacer alianzas entre los empresarios de aquí y los empresarios de allá. Y no procuró el fortalecimiento de a meter las ONGs en el medio.
y no hicieron lo que tenían que hacer. Al contrario, cuando se dio el primer proceso electoral después del terremoto, se trucaron las elecciones con apoyo del Core Cruz. Y eso generó la primera gran crisis porque la comunidad internacional no quería bregar con los resultados de las elecciones y impusieron a Martelly que había quedado fuera. Y ya los resultados están ahí. ¿Cuáles son los principales desafíos diplomáticos que enfrenta la República Dominicana ante este conflicto de Haití? Mira, el principal desafío que tiene República Dominicana, más que diplomático, es de política interna. Aquí, en las clases dirigentes de República Dominicana, y ahí respondo también tu pregunta de que ¿qué no sabe el pueblo dominicano? Exactamente. Mira, desde mediados de los 80, aquí se ha venido implantando un esquema de relaciones insulares, insulares triangulares, Haití, República Dominicana, comunidad internacional, una relación triangular, donde República Dominicana asume el rol de Estado pivote, de Estado tapón, su territorio es zona de amortiguamiento, buffering de esa crisis, su estructura de servicio está abierta para que las crisis haitianas deriven hacia acá y de esa manera República Dominicana, sus élites empresariales sobre todo, políticas, intelectuales, religiosas, militares, de alguna manera pasan a jugar el rol de administradores de una crisis internacional. Esas élites ganan, la nación dominicana pierde. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios que nos han dado? Bueno, no lo han dado a través de una serie de instrumentos, pero condicionado a que asumamos la crisis haitiana. Nos dieron iniciativas de la Cuenca del Caribe a mediados de los 80. Nos amarraron Caramelos envenenados al acuerdo de Lomé. Sí, hay mucho de caramelo envenenado porque a las élites dominicanas le dijeron, miren, si ustedes se alían con los grandes ricos haitianos, ustedes van a influir en ellos para que ellos cambien de actitud frente a su país. Pero ustedes van a manejar un espacio de 22 millones, 23 millones de personas para el comercio y la inversión. Y el precio que hay que pagar para tener un mercado mayor, controlado monopólicamente, oligopólicamente, el precio que hay que pagar es liberalizar un poco la mano de obra, el flujo de migración hacia, un poco no mucho, porque aquí ya tenemos 2 millones de haitianos. Entonces, en un territorio pequeño, 48.000 kilómetros, meter 2 millones, porque nosotros tenemos 2 millones en Estados Unidos. Sí. Pero tú sumas todos los inmigrantes que hay en Estados Unidos. Estados Unidos tiene 8 millones, 9 millones de kilómetros cuadrados, claro, y tiene la economía más grande del mundo. Claro. Aquí, ¿qué están haciendo? Bueno, intercambio de poblaciones. Y es una fórmula colonialista, neocolonialista, cínica, imperialista. Haitianos aquí, dominicanos fuera. Claro, eso lo quieren cerrar ¿con qué? ¿Cuál es el amarre definitivo final que está en juego? El tema de la nacionalidad. Por eso la sentencia 168-13 generó tantos conflictos. Pero eso no lo estoy diciendo yo ahora aquí. No, eso está en un informe de Naciones Unidas de 1949. Presionar para al final. Al final lo recomendaba el informe a los gobiernos haitianos. Fomentar el traslado masivo de poblaciones en forma de familias enteras para asentamientos permanentes en otras zonas del Caribe menos pobladas. No decía cuáles eran.
en 1949. Pero es obvio. En el 80, a mediados de los 80, sobre todo después que fracasa el acuerdo Duvalier-Guzmán, porque ese acuerdo se firmó, el Congreso Dominicano lo ratificó. Sin embargo, cosa de la vida, el Parlamento haitiano no lo firmó. En las escuelas de República Dominicana. ¿Qué no conoce el pueblo dominicano? Bueno, que las élites dominicanas han estado manejando la crisis haitiana, la crisis de Haití, como moneda de cambio con los poderes internacionales, en un esquema que ha demostrado que es fallido. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Bueno, ese esquema. ¿Haití se puede reconstruir? Sí. ¿Se ha intentado alguna vez hacer el esfuerzo? No. ¿Cuál es el gran pecado de la comunidad internacional? Que han descartado. O sea, Haití es un estado fallido, pero también es un estado desahuciado. Así es. Don Peregrín, gracias. De verdad que estas son intervenciones. Y ahí es que la diplomacia interviene. De tipo pedagógica. Ahí es que la diplomacia interviene. De tipo pedagógica, es decir, yo creo que en las escuelas de República Dominicana sería bastante interesante. No se habla de todos esos detalles que los dominicanos no entienden, porque ahora mismo el dominicano piensa que es un simple canal, no sabe las implicaciones que eso tiene. Lo que hablábamos fuera de la... Lo del canal, yo lo quiero repetir, ahí no se está construyendo un canal, ahí se está montando, poniendo en escena una provocación internacional, claro que sí, para generar un conflicto insular. Claro, muchísimas gracias, don Peregrín, de verdad que se nos quedan muchas cosas, siempre es oportuno conversar con usted sobre esos temas y gracias por la distinción. A ustedes gracias por la audiencia, nos vemos mañana.